presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidió en Las Tunas la reunión de trabajo que analizó la situación epidemiológica del territorio, la marcha de la tarea ordenamiento y la producción de alimentos. Acompañaron al mandatario el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, así como su equipo de gobierno. En el encuentro, el gobernador Jaime Ernesto Oceán Vega dijo que Las Tunas se mantiene en la fase de nueva normalidad con 254 casos positivos acumulados, de ellos 124 importados. Se trabaja también para incrementar las capacidades en centros asistenciales para acoger pacientes con esta enfermedad. El viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, señaló que si el municipio Las Tunas no disminuye su tasa de contagio, se evaluará su retroceso a la fase 3 el próximo martes. Al profundizar en otros temas de interés socioeconómico, el primer ministro Manuel Marrero Cruz alertó que es necesaria la producción de las biofábricas a toda capacidad y señaló que la soberanía alimentaria se concreta a nivel de consejos populares. Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, enfatizó que hay que incorporar a más personas a trabajar en el sector productivo para generar un mayor número de bienes. En próximas emisiones tendremos más detalles de este encuentro en Las Tunas. Y el análisis de esos temas en territorio tunero también se extendió hasta la provincia de Granma, donde el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez guió el análisis de esos mismos temas que son hoy prioritarios en la gestión del Estado y el gobierno cubanos, con la participación de todo el pueblo. Veamos el reporte que hemos recibido desde esa provincia oriental. Las principales insatisfacciones de la población granmense relacionadas con la tarea de ordenamiento, el seguimiento territorial al impacto de la COVID-19, la producción de alimentos y el enfrentamiento a coleros y revendedores centraron el intercambio del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con las autoridades granmenses y directivos de varios sectores. El gobernador de Granma, Francisco Escribano Cruz, explicó a los integrantes de la comitiva gubernamental la situación actual de la provincia en cada uno de los temas. Los protocolos sanitarios, las capacidades de ingresos para el aislamiento, la vigilancia epidemiológica, la situación actual en los centros educacionales son temas que preocupan a la máxima dirección del país en el ánimo de todos de frenar el contagio por el nuevo coronavirus. En ese sentido, nosotros llamar la atención de la necesidad de seguir trabajando por incrementar las acciones de promoción y educación para la salud, de manera tal que se siga incrementando la percepción de riesgo y de peligro en la población y se logre incrementar el sentido de responsabilidad en las personas, las familias. Granma, en fase de nueva normalidad, puso en práctica medidas relacionadas con la restricción de movimientos en horarios nocturnos y para evitar la aglomeración de personas, desconcentró las prestaciones de servicios de las arterias y áreas públicas principales y las ventas de productos demandados por la población, tales como dulces, panes, lácteos y otros. Estas y otras medidas permiten mantener controlada la expansión de la pandemia. Como parte del sistema de trabajo de la provincia, se conformaron grupos en todos los municipios para la implementación de la tarea de ordenamiento, donde son analizadas las inconformidades de la población, algunas de las cuales están relacionadas con los salarios y la atención a personas vulnerables. Los participantes dialogaron con el presidente cubano, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el primer ministro y representantes de diferentes ministerios, con el ánimo de exponer la realidad que vive hoy el territorio. Es de primer orden incentivar y favorecer el empleo en el sector productivo, lograr la autonomía de las empresas y revitalizar las potencialidades locales en busca del desarrollo económico. Y para eso hay que tener identificadas todas las potencialidades, tener bien claro un plan de desarrollo, trabajar, hay una política de desarrollo local, identificar los proyectos de desarrollo local que puedan dar respuesta precisamente a esas necesidades que tiene la población en cada localidad
y en eso hay que trabajar. La provincia de Granma muestra diversas experiencias en la producción de alimentos, como el montaje de casas de cultivos rústicas y la incorporación de nuevas áreas a los planes de siembra en la actual campaña de frío, donde cada vez alcanza mayor protagonismo la población al incorporarse de disímiles maneras en las tareas productivas. A la par de la implementación en Granma de la estrategia económica del país, continúa con estricto cumplimiento la inspección y supervisión para enfrentar a coleros y revendedores. El primer ministro Manuel Marrero Cruz insistió en la necesidad de crear nuevos organopónicos que permitan incrementar el consumo de hortalizas y vegetales sobre la base de las posibilidades de cada municipio, así como la búsqueda de alternativas y soluciones oportunas a cada planteamiento de la población. En materia de comunicación se hace necesario incrementar el uso de las nuevas tecnologías y mantener actualizados sitios y páginas gubernamentales donde la población pueda mantenerse informada, además de otras vías que permitan responder a las preocupaciones que surjan en cada momento. El presidente cubano convocó a los granmenses a continuar trabajando con intensidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A continuación damos lectura a la siguiente nota informativa. En la mañana de hoy, 30 de enero de 2021, un ómnibus de la empresa de ómnibus nacionales que formaba parte de una transportación masiva especial de personal de educación con destino a varias provincias, sufrió un grave accidente en el kilómetro 42 de la autopista nacional. Los heridos fueron trasladados hacia varios centros asistenciales de las provincias Mayabeque y La Habana. Al momento de redactar la información se precisa la cantidad de fallecidos y se continúan realizando labores de investigación para determinar las causas del accidente. Firma esta nota la Comisión Nacional de Seguridad Vial. El sistema informativo continuará ofreciendo detalles al respecto. Al cierre de la jornada de este viernes, Cuba reportó 910 casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia en nuestro país en el mes de marzo del pasado año. Esta mañana, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, lamentó el fallecimiento de otras 3 personas como consecuencia de la enfermedad. Actualmente el país mantiene 5.500 casos activos. Cuba reporta la cifra más alta de casos positivos en un día, con 910. Así lo informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. De esa cifra, 99 pacientes son menores de 20 años y 83 están en edades pediátricas. Es una situación alarmante en el mes de enero, pues se enfermaron más niños y adolescentes que la sumatoria de los 2 rebrotes anteriores. El 52% de todos los casos pediátricos que se han diagnosticado en Cuba desde el inicio de la pandemia, se han diagnosticado en el mes de enero. Las provincias de La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba son las de mayor incidencia. Y de los lactantes diagnosticados en enero, el 40% tiene 3 meses o menos de edad. ¿Somos responsables o no somos responsables? Existe una elevada dispersión de la enfermedad. Los territorios con mayor tasa de incidencia son Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba. El 48% de la incidencia de casos por COVID-19 se localizan en 8 municipios de la capital cubana. De los 910 casos, 847 son autóctonos y 63 importados. Lamentablemente fallecieron 3 personas para un acumulado de 213. El especialista también se refirió a que en las salas de terapia intensiva permanecen 45 pacientes, 21 críticos y 24 graves. Se emitieron 697 altas clínicas. En otro momento, una especialista del Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba comentó algunas medidas que se establecerán a partir del 6 de febrero, algunas de ellas asociadas al aislamiento institucional de viajeros luego del arribo al país, así como la reducción en la frecuencia de vuelos comerciales. Y las medidas van encaminadas a
disminuir las frecuencias actuales de los vuelos de las aerolíneas que operan procedentes de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Bahamas, de República Dominicana, de Jamaica y de Colombia. Se mantiene suspendido el reinicio de frecuencias de vuelo de Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, y se suspenden las frecuencias de Haití. Estas medidas tienen un carácter temporal. Son acciones que adopta Cuba en función de controlar esta contagiosa enfermedad. Lisbeth Penín Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante los picos epidémicos de los últimos días en Santiago de Cuba, las autoridades de ese territorio refuerzan los controles y seguimientos preventivos para contener la propagación de la COVID-19. La periodista Bárbara de Astro Bajo, desde esa provincia, ofrece detalles de lo que acontece ahora mismo en el Consejo de Defensa Provincial. Muy buenas tardes a ustedes en el estudio y las gracias por este enlace con la provincia de Santiago de Cuba. Efectivamente, me encuentro en la sede provincial del Partido Comunista de Cuba, donde se reúne el Consejo de Defensa en la provincia, presidido por Lázaro Espósito Canto y la vicepresidenta Beatriz Johnson Urrutia, junto a un grupo de trabajo para analizar la compleja situación epidemiológica que atraviesa la provincia con la COVID-19. En esta reunión de trabajo se está haciendo hincapié en el aislamiento de viajeros internacionales, tanto cubanos como extranjeros, durante 7 días en instituciones del Estado habilitadas para sus atenciones. Estos estarán recibiendo las pruebas de PCR en tiempo real para determinar los posibles contagios. Se está analizando la incorporación de los estudiantes de medicina a las pesquisas y sus seguimientos por parte de trabajadores de estos mismos centros, que también se llama a la incorporación para ayudar a recuperar viviendas cerradas y visitar el mayor % de ellas en busca de pacientes con algunas sintomatologías. Se analizó también la veracidad de los PCRs de viajeros y su certificado especial. Además, se informó que el Laboratorio de Biología Molecular de Santiago de Cuba es el destinado para los santiagueros que decidan viajar con firmas autorizadas. Ante este pico epidémico que por muchos días presenta la provincia de Santiago de Cuba con una tasa de incidencia igualmente alta, el municipio cabecera resulta el más representativo. Es por ello que las autoridades del territorio continúan llamando a la población a la responsabilidad individual de cuidar la salud. Como bien decía nuestro presidente del Consejo de Defensa Provincial, este combate lo ganamos con la unidad de todos. Y así estoy despidiendo mi contacto informativo desde Santiago de Cuba. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bárbara. El saludo también para ti. Gracias por ofrecernos todos estos detalles desde la ciudad héroe. Nosotros continuamos con más porque el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, continúa este sábado dando cumplimiento a su agenda de trabajo en la República Bolivariana de Venezuela, que incluye reuniones del más alto nivel con autoridades del gobierno bolivariano. Como parte de su visita oficial, Cabrizas sostuvo un intercambio este viernes con el canciller bolivariano Jorge Arriaza, en el que se reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo la alianza estratégica entre ambos pueblos. De acuerdo con Arriaza, la relación de amistad y cooperación que durante más de 2 décadas ha unido a Cuba y Venezuela está en un momento excepcional y seguirá profundizándose en los años venideros en las condiciones que se presenten. Durante la reunión entre el jefe de la diplomacia venezolana y el también copresidente cubano de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación, ambas partes actualizaron el estatus de proyectos bilaterales en función del desarrollo armónico en diversas áreas geopolíticas y económicas. Vamos a conocer de inmediato qué acontece en el panorama internacional. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue denunciado por obispos de su país ante Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud por delitos de responsabilidad con respecto a las políticas de salud pública en el contexto de la epidemia.
Los líderes religiosos informaron al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que la crisis sanitaria está alimentada por una conducta política, económica y social contradictoria, negativa e indiferente al dolor. Más de 60 organizaciones indígenas, ecológicas y congregaciones cristianas solicitaron la destitución del presidente de la República. En Brasil se propagan varias cepas del coronavirus. El gigante sudamericano registra más de 225.000 muertes y ocupa el tercer lugar en número de infectados, con más de 9 millones de casos. Increíble, pero cierto. Y en América el número de contagios y fallecidos aumenta de forma exponencial, no solo en Brasil, pese al inicio de campañas de inmunización en varios países del continente. Vamos a ver el reporte. Por países, México se convirtió el viernes en el tercero del mundo en muertes al alcanzar 155.145, solo por detrás de Brasil con más de 221.500 y Estados Unidos, que reporta más de 433.200 muertes, según el conteo de la AFP a partir de datos oficiales. Estas cifras llevaron al gobierno de Canadá a un endurecimiento de acceso al país y la suspensión de vuelos con destino a México y el Caribe. Al sur, Bolivia dio inicio a su campaña de inmunización al personal médico con la vacuna Sputnik V. Un primer lote de 20.000 vacunas llegó el jueves al país destinado para personal sanitario. El resto llegará entre marzo y mayo para campañas masivas gratuitas y voluntarias para la población adulta. También en Europa, la extensión de cepas más contagiosas de la COVID-19 obliga en estos momentos a los gobiernos a implementar nuevas medidas para contener la pandemia. En ese contexto, las empresas biofarmacéuticas son presionadas ante la lentitud de la vacunación. Entre crecientes tensiones en Europa por la carestía de dosis, la crisis se exacerbó en España, donde varias regiones ralentizaron o incluso suspendieron las campañas de inmunización frente al COVID por falta de existencias. Los países siguen aplicando restricciones para contener la pandemia con toques de queda y cada vez más impopulares confinamientos. Por su parte, Francia cerrará a partir del domingo sus fronteras con países exteriores a la Unión Europea, salvo motivo imperioso, para tratar de frenar la pandemia. Y deberán cerrar sus puertas los comercios de más de 20.000 metros cuadrados. Al contrario, Italia decidió el viernes aliviar restricciones en algunas de sus regiones, lo que es considerado como demasiado pronto por la Organización Mundial de la Salud. Y lo decíamos en titulares, el presidente ruso Vladimir Putin ratificó mediante ley federal el acuerdo con Estados Unidos para extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, conocido como START 3. La extensión del tratado por 5 años, o sea, hasta 2026, había recibido el visto bueno de la Duma estatal y del Senado ruso. El pacto firmado en 2010 limita los arsenales de ambas potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. El START 3 es el único acuerdo entre Moscú y Washington en temas de desarme nuclear, pues en agosto de 2019 la Casa Blanca abandonó el tratado INF sobre misiles de medio y corto alcance. Y cada jornada los colaboradores cubanos en la República Bolivariana de Venezuela contribuyen al enfrentamiento y control de la COVID-19 en esa nación. De esta manera se fortalecen los vínculos solidarios entre ambos países, también en tiempos de pandemia. Desde ese territorio recibimos el reporte de nuestro corresponsal Gianni López Brito. El 30 de octubre del 2020 se conmemoró el 20º aniversario del Convenio Internacional de Cooperación entre Cuba y Venezuela, firmado por Fidel y Chávez. Gracias a la iniciativa, hoy colaboradores cubanos protagonizan las misiones sociales en la nación bolivariana con el fin de fortalecer los vínculos de amistad entre ambos países y el progreso en varias esferas. A pesar de que el mundo sufre las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, la cooperación entre las tierras hermanas no se ha detenido. Durante los meses de enfrentamiento al nuevo coronavirus, los colaboradores cubanos iniciaron aquí la confección de nasobucos, participaron en las pesquisas activas e integrantes de la misión médica se incorporaron a la línea roja para combatir la enfermedad. Se evidencian así cada día ejemplos de altruismo presentes en cualquier rincón de la geografía venezolana,
donde tampoco cesa la atención gratuita de salud en los Centros de Diagnóstico Integral CDI. A las historias que marcan la labor cotidiana de los profesionales cubanos en la República Bolivariana de Venezuela le acercará este nuevo equipo de trabajo de la televisión cubana. Espérelas en próximas emisiones. Desde Caracas, Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. La Comisión Nacional de Béisbol decidió hoy reajustar el calendario de los playoffs de cuartos de final de la actual temporada. Así lo precisa una nota que reproduce la publicación deportiva HIT. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica imperante en el país y su impacto en varios protagonistas de los cuartos de finales de la actual temporada, la Comisión ha decidido dar continuidad a los enfrentamientos Granma Industriales y Santi Espíritus Pinar del Río hasta que ambos tengan decisión. No reanudar el ya iniciado Las Tunas Santiago de Cuba y no comenzar el Matanza Cienfuegos. Convocar al completamiento de los cuartos de finales, la semifinal y la final cuando el panorama resulte favorable, atendiendo especialmente a la salud de jugadores, técnicos y demás implicados en este espectáculo. Reiterar que esa máxima nos ha acompañado desde los primeros compases de un certamen particularmente exigente a causa de la COVID-19 y ha sido prioridad en la concepción de una postemporada que ha demostrado alto nivel de compromiso y competitividad de los equipos avanzados a esta fase. Agradecer a las autoridades del INDER, así como a las del partido y el gobierno en las provincias sedes y los esfuerzos realizados para satisfacer las exigencias de este evento. A propósito, el tercer juego entre los equipos Granma e Industriales comenzó hace solo minutos en el estadio José Antonio Huelga. Ya ven ustedes ahí imágenes en vivo del desafío que representa la ventaja para cualquiera de los rivales y el perdedor estaría contra las cuerdas sin opciones de fallar otra vez. Para el difícil duelo, el manager de los Alazanes, Carlos Martí, designó al derecho César García, en tanto Guillermo Carmona confió en el brazo de Pavel Hernández. El encuentro marchaba ya en la segunda entrada cuando el partido iba empatado sin anotaciones. Mientras este domingo se decide la final de la Liga Mexicana del Pacífico con la presencia de un pelotero cubano por cada aspirante al trono. La serie se igualó la víspera a 3 victorias por bando, luego del triunfo de los Tomateros de Culiacán sobre los Naranjeros de Hermosillo, 6 carreras por 2. El pelotero santiaguero Joel Quijiber, que milita con los Tomateros, consumió un turno como emergente y conectó sencillo para aumentar su averaje a 333. Por los derrotados, Yadiel Hernández sigue con su buen estado de forma al irse de 4-3 y ahora promedia 417. El ganador hoy asistirá a la Serie del Caribe que inicia este domingo en suelo azteca. Y el tope de preparación entre la Escuela Cubana de Boxeo y el fuerte equipo de Kazajistán finalizó en la Escuela Olveín Quesada. La colega Giselle Filiu tiene los detalles de lo sucedido. A puertas cerradas, confiando en el sistema de burbujas que ofrece protección a ambas escuadras de la imperante situación sanitaria, se enfrentaron en tope de preparación 2 de los equipos más fuertes del boxeo mundial, Cuba y Kazajistán. Luego de cumplir el protocolo sanitario y tras varias pruebas de PCR, los visitantes también sostuvieron en la Escuela Cubana de Boxeo entrenamientos conjuntos, valorados como muy fructíferos, pues desde hacía casi un año no se topaba con un equipo foráneo y menos de esa alta calidad. Gracias a la colaboración del jefe técnico Rolando Acebal y Josbel García, informático de la institución, obtuvimos estas imágenes valiosas que ponen en contexto a púgiles euroasiáticos de características muy ofensivas. Entre ambos días se encontraron las primeras y segundas figuras de estas selecciones y aunque fue sin arbitraje, Acebal refiere que Yosvani Beitia dominó ligeramente al clasificado olímpico Saken Bibosinov de los 52 kilos. En tanto, Lázaro Álvarez se vio inmenso frente a otro que ya tiene asegurado a la cita de Tokio, Serik Termichanov, mientras Andy, quizás por la escasez de encuentros, no mostró el alto nivel al que nos tiene acostumbrados ante la segunda figura de Kazajistán. En 69, Rosniel Iglesias tuvo pleitos muy parejos, especialmente frente a uno de los principales exponentes de la escuadra kazaja, Ablaykanchu Supov, quien tiene un largo recorrido también en series mundiales, al igual que Avilkan Amankul, de los 75, que mostró sus credenciales al mediano cubano Joenly Feliciano. Bien lo conoce Arlen López, que cedió en Hamburgo ante él, pero ahora sube a los 81 kilos y esta vez encontró resistencia frente a la segunda figura, Nulbek Oralbay. Julio hizo cuanto quiso, según palabras del técnico Acebal, ante Aibek Oralbay,
mientras Peró, en constantes entradas y salidas, se vio mejor que su rival, aunque este no muestre un gran palmarés. De manera general, el boxeo cubano tuvo la buena nueva de tener en casa un equipo que en los últimos años ha sido oponente acérrimo de los nuestros y desde ya el estudio de contrarios perfila el camino rumbo a Tokio. Giselle Filiu Telles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, del panorama foráneo, el Real Madrid volvió a ceder en la Liga Española y las preocupaciones de sus partidarios crecen ante la avalancha de resultados negativos. Los merengues sucumbieron hoy ante el Levante 1-12 después de iniciar cuesta arriba con la expulsión de Eder Militao al minuto 9. No obstante, los dirigidos por Zidane marcaron primero gracias a Marco Asensio, pero con un hombre menos fueron remontados por las dianas de José Morales y Roger Martí. Por otra parte, en Italia, el Milan venció 2-1 al Bolonia y aseguró la cima de la Serie A. El croata Ante Rebic abrió el marcador luego de un penal fallado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, y de sellar el triunfo se encargó el marfileño Frank Kessié. El cuadro rosonero llegó a 46 unidades, 5 más que el Inter, que juega esta tarde. Y las gradas del legendario Estadio Maracaná serán sede hoy desde las 3 de la tarde hora de Cuba de la gran final de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños de Palmeiras y Santos. Una previa de este encuentro gracias al colega Adrián Alejandro. Este sábado se decide la final de la Copa Libertadores entre dos equipos brasileños, tercera vez que dos del gigante sudamericano llegan a la discusión final del principal torneo de clubes de la Conmebol. Santos y Palmeiras llegan después de dejar fuera en el camino en las semifinales a Boca y River respectivamente, evitando un superclásico argentino en el mítico estadio Maracaná. El equipo del veterano de 33 años Luis Adriano, el Palmeiras, contra el Santos del niño de 18 Caio Jorge. Este juego no es un juego en casa, tampoco es un juego exterior, es una decisión diferente de solo un juego. La historia dice que el Santos tiene 3 títulos, 1962, 1963 con Pelé a la cabeza y Neymar en el 2011 lideró el del Peixe. El Verdao solo uno en 1999 ante el Deportivo Cali y en tanda de penales. Mañana tenemos que ser fieles a nuestra identidad, ser fieles a nuestra forma de atacar, ser fieles a nuestra forma de defender, porque en definitiva lo que quedará será nuestra identidad, nuestra forma, no es de otra manera. La paciencia y la dureza del Verdao contra el atrevimiento y el buen fútbol del Peixe. Arián Alejandro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los Brooklyn Nets anotaron 147 puntos en su último partido de la NBA e igualaron un récord para la franquicia. Fue una auténtica dosis ofensiva sobre Oklahoma City Thunder, a pesar de no contar con Kevin Durant de descanso en la jornada. Sin el segundo máximo anotador de la temporada, los Nets marcaron la anotación récord en un partido sin prórroga de temporada regular. Brooklyn finalizó con un 57% de acierto tras lanzar 100 tiros de campo. El polémico James Harden fue su mejor jugador al completar un triple doble con 25 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Kyrie Irving añadió 25 unidades y 7 pases de canasta. Los perdedores se conformaron con el desempeño de su novato Theo Maledon, quien sumó 24 puntos tras anotar 6 triples en 6 intentos. Con esta información finaliza este tiempo para los deportes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Nosotros continuamos con otros temas y específicamente en territorio pinareño. Y lo digo porque la primera nave avícola automatizada instalada en Cuba para la producción de huevos concluyó su primer ciclo con más de 20 millones de unidades acopiadas y niveles de eficiencia muy superiores al sistema especializado tradicional. Sin descuidar las medidas epidemiológicas que impone la actual pandemia, los trabajadores de esa unidad ubicada en el municipio de Consolación del Sur, en Pinar del Río, registraron la más alta productividad en esa provincia, con mejores resultados en el sector avícola a nivel de país. Vamos a conocer más. La nave de tecnología alemana rebasó incluso sus propios pronósticos. Los más de 20 millones de huevos acopiados en los 16 meses que duró el ciclo productivo equivalen al aporte de 5 naves del sistema especializado tradicional. Que más de 20 millones de huevos es muy fácil decir, pero es muy difícil hacerlo, pensando siempre en que el país necesitaba o necesita, ¿no?, seguir manteniendo esos niveles productivos en la provincia y para el país, que en definitiva es para lo que estamos llamados a producir. La primera nave avícola automatizada en Cuba cuenta de 4 sistemas: un sistema productivo, un sistema de alarma, otro de ventilación y un cuarto sistema de alimentación. El confort en que permanecen las gallinas ponedoras permite una alta productividad por animal y 0 pérdidas de huevos. Se garantizaron otros indicadores favorables de eficiencia.
y la viabilidad llegó a casi un 90%. La unidad se encuentra a casi 2 kilómetros del centro urbano de Consolación del Sur, que vivió entre octubre y noviembre 40 días de cuarentena por contingencias epidemiológicas. Tuvimos que asumir toda la responsabilidad, la verdad, y lo hicimos con todo el amor del mundo, incluso trabajando horas extras por la noche, tuvimos aquí parte de noche cargando huevos y haciendo cosas. La unidad empresarial 28 de enero es la más productiva y eficiente de Pinar del Río, la provincia con mejores resultados en la producción avícola nacional. Y ahí comenzamos esta otra nueva crianza, día 5 de enero ahora, y ya nos proponemos sobrepasar los niveles productivos que tuvimos en la otra al mismo tiempo, ya alcanzando alrededor de un 93% en el día de hoy que debemos superar. En el patio, cerca de las áreas de autoconsumo alimentario de los obreros, están todas las estructuras de otra nave similar que se construirá este año en dependencia de cómo se comporte la situación epidemiológica. Será la tercera nave avícola automatizada que tendrá el país. La segunda fue instalada en Camagüey. Pedro Lázaro Rodríguez Gil y Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos tenido muy poca lluvia en el territorio nacional. Los registros son poco significativos. No superan los 2 milímetros en los acumulados sobre el norte oriental, principalmente Holguín. Estuvo lloviendo durante la madrugada. Observen cómo tenemos adversión de aire frío sobre todo el territorio nacional. La madrugada fue fría en localidades del interior. El varón más bajo 10,4 grados Celsius en Jovellanos, en Matanzas. Y bueno, el resto de las temperaturas por encima de este valor, entre 12 y hasta 15 grados Celsius, así que ha sido una madrugada fría. La tarde también será fría porque continuará esta adversión de aire frío con algunos nublados, principalmente en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional. En el pronóstico entonces vamos a tener cielo parcialmente nublado esta tarde, ocasionalmente nublado en zonas de la costa norte, baja la probabilidad de lluvia. En la noche disminución de los nublados, se abre el campo de nublados y muy poca nubosidad en el territorio nacional, baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy frías. Fíjense que los valores de temperatura pudieran estar entre 25 y hasta 26 grados Celsius en el occidente y el centro. Agradables realmente las temperaturas. En el oriente pudieran llegar solamente hasta 27 grados en las provincias del sur oriental. Desde la tarde, bajando la temperatura, tendremos temperaturas en la noche entre 15 y hasta 19 grados Celsius en casi todo el occidente y el centro, y pudieran llegar hasta los 21 grados o 22 grados en Guantánamo. Los vientos soplan del este ahora en el occidente, del nordeste al este en el resto del territorio nacional, velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, siendo superiores en zonas de la costa norte, donde se mantiene la marejada en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental, así como en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, condiciones invernales en el occidente y el centro del país, que en la noche abarcarán todo el territorio nacional con baja probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Y aquí en La Habana, el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y Control del Nuevo Coronavirus aprobó un grupo de medidas adicionales con el fin de detener el rebrote de la pandemia y la alta transmisión del SARS-CoV-2. Las indisciplinas sociales en el cumplimiento de las medidas es una debilidad que debemos enfrentar. Recorrido por el oeste de la capital, pudimos constatar que aún los habaneros, conociendo los peligros, no interiorizan la necesidad de una acción consciente para enfrentar la terrible enfermedad. Las medidas que han impuesto deben realizarse porque el ciudadano es muy indisciplinado. Realmente no se está cumpliendo con lo establecido. Pudiera parecer que cerrar las escuelas, limitar otras actividades, son solo medidas para las autoridades. Niños en las colas y adolescentes en tareas que no tienen ninguna explicación. Lázaro, ¿qué sabes tú de la COVID? Que no se puede salir a la calle, que se mata. ¿En qué grado estás? 10. ¿Y por qué estás en la calle? Porque fui a lavar la memoria.
¿Y por qué estás en la calle a esta hora y con toda la agresividad que hay con el COVID? Porque vengo de casa de mi tía y vine a visitar a mi tía. Porque vine a acompañar a mi papá a comprar viandas. Negligencia de padres y familiares con las personas vulnerables que deambulan por las calles en el ir y venir. En las calles usted sale y ve a los niños jugando. Que yo no lo entiendo porque tengo 2 hijos, hoy hay un niño más grande, mi hijo de la casa no sale. Y saco ahora porque no me quedó más remedio de inyectarla, porque si no tampoco la saco. La Habana es la provincia que reporta el mayor número de casos en el país. Miles de justificaciones que asumen que no ayudan a revertir la situación actual. A 10 meses de la experiencia en la lucha contra el mortal virus, aún hay personas que no conservan la distancia adecuada, usan incorrectamente el nasobuco y están en su normalidad. Ante el incumplimiento de las medidas, está vigente el decreto 14 del 2020. La vida es el bien más preciado que tiene un ser humano y no hay espacio para actitudes irresponsables. La necesidad colectiva y urgente es detener el rebrote de la pandemia. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lamentable que ocurran estos hechos que ponen en peligro la vida de nuestros niños. Nosotros continuamos con más porque la labor de los psicólogos ha sido fundamental para el enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia de Pinar del Río, un desafío que asumen en condiciones excepcionales. La permanencia en aislamiento o zona roja, así como el cumplimiento del distanciamiento físico, impusieron la reorganización del trabajo de estos profesionales que laboran en beneficio de la salud mental de la población. Acostumbrados al tratamiento cara a cara con los pacientes, los psicólogos emplearon diferentes vías de comunicación para la atención de trastornos mentales durante la expansión de la COVID-19. En Pinar del Río, el uso de las redes sociales y medios alternativos ha garantizado el seguimiento clínico a la población. A partir de la telefonía fija, a partir de la telefonía móvil, también a partir de las redes sociales y bueno, los grupos de WhatsApp, que hemos tenido un trabajo sistemático con el tema de las redes sociales. Cada uno de los psicólogos que trabajan en el hospital, en una sala, en un servicio, tienen una comunicación activa y permanente con el personal sanitario que está en cuarentena. El trabajo en zona roja de los profesionales de la psicología ha sido decisivo para afrontar las consecuencias de padecer el virus SARS-CoV-2 o permanecer en centros de aislamiento por sospechas de tener la enfermedad. Las sintomatologías que más presentaban eran sintomatologías psicológicas, estrés, síndrome ansioso depresivo, alteraciones, y se trabajó con ellos, se hicieron ejercicios de relajación, dinámicas grupales. Una vez egresados de los centros hospitalarios, el seguimiento en la atención primaria de salud es fundamental para la recuperación de las personas. Se hace un seguimiento desde los centros de descanso, desde la propia comunidad. Cuando el paciente convaleciente de COVID llega al área, se le hacen evaluaciones incluso por una comisión municipal. Asimismo, el teletrabajo como modalidad laboral permitió preservar el distanciamiento físico y trascender a mayor cantidad de vueltabajeros, sobre todo con los trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio, que acoge a pacientes positivos de la COVID-19 en la provincia. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba refuerza su red de laboratorios con la apertura en la provincia de Pinar del Río de la 19ª instalación para técnicas de diagnóstico de la COVID-19 en el país. Con el procesamiento de 50 muestras de PCR en la jornada de hoy, Pinar del Río inicia los primeros ensayos para el diagnóstico de la COVID-19 de forma independiente, tras la puesta en funcionamiento de su laboratorio de biología molecular. Esto ha sido un jonrón con base llena de nuestra revolución cubana, porque esto permite una mayor posibilidad y oportunidad en el enfrentamiento de la COVID de los pinareños. Podemos ya hacer nuestros PCR, podemos tener oportunidad en el diagnóstico con mayor rapidez y poder cortar la transmisión tan compleja que tiene Pinar del Río hoy. Durante los primeros 15 días, especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí contribuirán al entrenamiento del equipo médico de la provincia que con previa capacitación asumen una gran responsabilidad ante la población pinareña. Comenzaremos trabajando con la técnica manual para la extracción del ARN, donde procesaremos en 24 horas 400 muestras. Más adelante, cuando tengamos ya el equipamiento que confiamos en nuestro país, o sea que lo tengamos lo más pronto posible, tendremos una cobertura para trabajar entre 1.000 y 1.500 muestras.
Con la presencia de las máximas autoridades del territorio, la apertura de la moderna instalación garantiza en mayor tiempo la detección de confirmados a la enfermedad y la realización oportuna de las acciones epidemiológicas en un escenario que ubica Vuelta Abajo en esta jornada entre las provincias con mayor número de casos positivos al nuevo coronavirus. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Centro de Documentación Doctora María Lastayo del Teatro Nacional de Cuba reabrió sus puertas al público luego de casi 5 años. Tenemos los detalles. El Centro de Documentación María de los Ángeles Lastayo del Teatro Nacional de Cuba vuelve a prestar sus servicios al público luego de casi un lustro cerrado. Un lugar donde se conserva gran parte del patrimonio documental de esa institución y del teatro cubano en general, que abre nuevas posibilidades a las artes escénicas. En primerísimo lugar, habría que decir que se rescata la posibilidad de abrir un espacio de diálogo entre la gente de las artes escénicas. Se habla mucho de diálogo en estos tiempos y yo creo que aquí se puede propiciar un diálogo inteligente, creativo, alrededor de las artes escénicas. El centro tiene una valiosísima colección de más de 10.000 programas de mano, acumulado a lo largo de casi 60 años de teatro y danza en revolución, que yo creo que son posibilidades de escribir la historia de la danza cubana, del teatro cubano, de la cultura cubana, a partir de lo que dicen esos programas de mano. Donaciones hechas por grandes personalidades de la cultura de nuestro país, una gran colección de revistas, así como un importante fondo audiovisual relacionado con la danza, figuran entre las riquezas de este renovado espacio. Queremos seguir compilando, recopilando, resguardando el patrimonio que se genera hoy. Por ejemplo, ya estamos trabajando en el archivo digital del maestro Ramiro Guerra, digitalizando sus libros, recopilando todo lo que escribió Ramiro, todo lo que se escribió sobre Ramiro, y hay un proyecto que nos deja muy esperanzados, es el Martí Teatral. Abierto de lunes a jueves de 9 de la mañana a 12 del día, el Centro de Documentación Doctora María Lastayo espera a todo aquel ávido de conocimiento relacionado con las artes escénicas. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Museo Juan Manuel Márquez, dedicado a la vida y obra del mártir revolucionario, fue reinaugurado en su localidad natal de Santa Fe. Presidieron el acto funcionarios del Gobierno Municipal y Provincial y del Consejo Nacional de Patrimonio. El sitio donde naciera Juan Manuel Márquez exhibe hoy una nueva imagen. Hecho museo, el otrora espacio de su hogar abre las puertas a la comunidad para acercarlos a la vida, el pensamiento político y la trayectoria revolucionaria del lugarteniente de la expedición del Yategrama. La restauración del museo presenta como novedad no solo las transformaciones infraestructurales, sino también un nuevo montaje expositivo que destaca de los anteriores por el protagonismo a la relación de familiaridad de Juan Manuel Márquez con su tierra natal. Es un montaje mucho más fresco, mucho más basado en la localidad, o sea, cómo Santa Fe influyó de manera determinante en la vida y la obra de Juan Manuel Márquez y en todo su desarrollo y trayectoria política y ideológica. La instalación pretende convertirse en un sitio de referencia en el estudio de la historia nacional y sobre todo de la localidad de Santa Fe. Nos va a facilitar poder albergar aquí a los niños y jóvenes y poder ofrecerles talleres, espacios recreativos, que estos niños comiencen a ver a Juan Manuel Márquez como ellos, como niños, no solo que lo vean como la figura patriótica, sino que lo vean como niños. El Museo Juan Manuel Márquez resulta así un homenaje a la vida del revolucionario, pero también a sus raíces y a la memoria del territorio. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La jornada José Antonio Aponte In Memoriam se celebra en Camagüey. Este año el evento, que promueve la conservación de la memoria sobre la herencia africana, se desarrolla de forma virtual. Rinden tributo hace 10 años desde Camagüey a todos los que luchan por el pensamiento, la justicia y libertad en relación con el tema racial durante el encuentro José Antonio Aponte In Memoriam.
pero esta vez por la COVID-19, el proyecto La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio organizó una jornada virtual para seguir conservando la memoria africana. Yo voy a estar vinculada o volcada a todas las redes sociales, específicamente a la página en Facebook de nuestro Comité de la Ruta del Esclavo, Camagüey, y el portal P. Príncipe de la Dirección Provincial de Cultura. Es una jornada que también va a estar muy vinculada con otras instituciones culturales que han fortalecido y colaborado con nuestro proyecto, que entre ellas pudieron mencionar la Comisión Aponte de la Unidad, la Cátedra Aponte de la filial de Lisa. También otra de las actividades que vamos a estar celebrando en esta jornada de 10 años, sobre todo en las páginas digitales. En el Parque Agramonte, una tarja recuerda el suceso ocurrido el 29 de enero de 1812 a la memoria de 8 líderes negros ahorcados por seguir la rebelión y conspiración de José Antonio Aponte, reconocido como un líder del movimiento emancipatorio. Una jornada insertada en las plataformas digitales incluye diversidad para el diálogo y aboga por el respeto a toda transculturación que caracteriza la conformación identitaria de los pueblos. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este sábado. Pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Buenas tardes. Como habíamos informado en los inicios de esta emisión, en la mañana de hoy un ómnibus de la empresa de ómnibus nacionales que formaba parte de una transportación masiva especial de personal de educación con destino a varias provincias del país sufrió un grave accidente en el kilómetro 42 de la autopista nacional. Los heridos fueron trasladados hacia varios centros asistenciales de las provincias de Mayabeque y La Habana. Al momento de conocer esta información se precisa la cantidad de fallecidos y se continúan realizando las investigaciones para determinar las causas del accidente. Precisamente en su cuenta en Twitter, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como ustedes ven en sus pantallas, escribió: lamentamos pérdidas de valiosas vidas humanas y heridos en accidente de un ómnibus en Mayabeque. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Nosotros acabamos de recibir el reporte, vamos a conocer más sobre este lamentable incidente. Un accidente de tránsito ocurrió al amanecer de este sábado en el kilómetro 42,5 de Güines, en la provincia de Mayabeque, luego de que se volcara un ómnibus de transportación especial de profesores procedentes de La Habana con destino a Granma. Al lugar del siniestro acudieron de forma inmediata las máximas autoridades de la provincia, acompañadas por la miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia Iglesias, el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y representantes del Ministerio de Educación. Nos encontramos cotejando todo el listado, nombre, apellido de cada uno de los pasajeros por los centros asistenciales donde se encuentra. Tenemos cuadros en cada uno de los hospitales. Nos pondremos en contacto con los familiares. Tenemos también disposición de continuar los que puedan continuar viajes, hacerlo, continuar viajes, y lamentamos y damos las condolencias a los que perdieron la vida en este siniestro. En estos momentos 25 pacientes han pasado por los servicios de la Leida Fernández y el Leopoldito Martínez. De estos pacientes, 2 son niños que fueron evacuados hacia Juan Manuel Márquez en La Habana, ya se encuentran en el hospital estables. El resto de los 25 casos que tenemos, 3 fueron remitidos hacia Miguel Enrique, que ya están en el Miguel Enrique, y 3 están pendientes de traslado, que ya estaban estabilizándose porque eran pacientes que estaban inestables, pero que ya existen todas las condiciones para su traslado y en estos momentos se están trasladando hacia Miguel Enrique. La provincia tiene hoy todas las condiciones, no hay ningún déficit de ningún recurso para atender a estos pacientes. Los pacientes están siendo atendidos, están siendo hospitalizados y todo lo que sea necesario en función de salvar la vida de cada uno de ellos está, por supuesto, disponible en cada una de nuestras redes hospitalarias. Está creada una comisión multidisciplinaria para investigar las causas que originaron el lamentable hecho. En Mayabeque, Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con
Con el propósito de reforzar los protocolos de atención al nuevo coronavirus en la provincia de Camagüey, se crean nuevas capacidades en centros de aislamiento. La Villa Azucarera, subordinada a la empresa provincial de alojamiento, acoge a un grupo de pacientes positivos a la COVID-19, enfermedad que registra un incremento de los contagios en el territorio agramontino. En respuesta al deterioro de las condiciones sanitarias del territorio camagüeyano tras el rebrote de la COVID-19, en ese centro recreativo se crearon capacidades para atender a los pacientes positivos que reciben bajo condiciones de aislamiento los cuidados necesarios. En estos momentos tenemos un total de 41 pacientes positivos asintomáticos a la COVID-19. El equipo médico es multidisciplinario, compuesto por 7 médicos, 6 enfermeras, personal de laboratorio clínico y rayos X. Se cumplen los protocolos de tratamiento para estos casos. Cualquier paciente que presente alguna asintomatología, alguna intercurrencia clínica, es valorado por el especialista de medicina interna y es remitido hacia el hospital Amalia Simoni. Restándole horas al descanso, los trabajadores de la Villa Azucarera laboran conscientes que su aporte es indispensable. Para lo cual tuvimos que transformar cabañas en laboratorio, en enfermería, cabañas en centro para hacer rayo X, montar una capacidad para los pacientes asintomáticos positivos que entraban a nuestra instalación y al mismo tiempo prestar el servicio a los médicos que daban ese servicio. La responsabilidad y la disciplina se imponen. Muy orgulloso de este trabajo y cumpliendo con las medidas de protección, lavando mis manos con cloro, desinfectando el lugar donde voy a entregar la comida con cloro y todo, con toda la higiene adecuada. En estos momentos la provincia de Camagüey cuenta con 14 centros de aislamientos, de ellos 10 están activados y unas 260 personas se mantienen bajo condiciones de aislamiento. Se crean capacidades en atención hospitalaria para atender a los pacientes del territorio y de la vecina Ciego de Ávila. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y un primer grupo de 65 jóvenes cubanos arribó a Moscú como parte del convenio mediante el cual el gobierno de la Federación de Rusia otorga 100 becas anuales a Cuba. El objetivo es que los jóvenes reciban una preparación especializada de alto nivel en ramas vinculadas a las prioridades del desarrollo económico y social de nuestro país. Llegan al aeropuerto Sheremetyevo de la capital moscovita con el nasobuco que la COVID impone, con atuendos típicos de invierno y en representación de los más disímiles organismos de la isla. Soy ingeniero geofísico, graduado en la CUPAE, trabajo actualmente en la empresa geominera Pinar del Río. Vengo de Granma, de la ciudad de Bayamo, Mabay, y vengo a estudiar informática. Les reciben funcionarios de la misión diplomática cubana en Rusia y representantes de las instituciones que les acogerán. Los estudiantes cursarán carreras de pregrado, maestrías y doctorados en 12 universidades de 4 ciudades de Rusia. Entre las especialidades destacan las relacionadas con las ciencias nucleares y las agropecuarias, la informática, el transporte automotor y ferroviario, la geología y el petróleo, entre otras. Estoy aquí por misión de la empresa a una maestría en tecnología química, esto para fortalecer la capacitación de los ingenieros de la empresa previo a nuevos proyectos que tiene la misma. Vengo a hacer una maestría en prospección y exploración de yacimientos minerales con el objetivo de próximamente trabajar en una empresa mixta allá en Santiago de Cuba. El gobierno de Cuba me dio esta gran oportunidad, junto con el gobierno de Rusia, de estudiar aquí en el Instituto Pushkin, un instituto de gran renombre. Lo que busco es mi doctorado y lograr que mi país, dar a mi país lo que necesita, lo que pide nuestro presidente, que es que nosotros aportemos conciencia para el desarrollo de futuro de nuestro país. Su llegada a Moscú es solo el punto de partida para desbrozar un camino de esfuerzos en el que a los rigores del estudio se suman los del clima, la lengua y los 9.550 kilómetros que separan a los dos países. Con este ejemplo de cómo la juventud busca superarse para enfrentar el futuro, concluye el noticiero del mediodía del sábado. Más información en las emisiones de Canal Caribe y del Estelar a las 8 de la noche. Usted manténgase informado y recuerde que hoy hubo récord de contagios con la COVID-19 en nuestro país con 910 casos. O sea que cuidarse no es una opción, es una necesidad. Tenga muy buenas tardes. Buenas tardes.